El día de hoy toca el tema de seguimiento y auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas auditorías van a ser realizadas bajo los criterios de la norma ISO 45001. ¿Qué quiere decir? Que vamos a verificar o vamos a ver cómo se realizan las auditorías a una empresa que haya implementado esta norma. Y para lo cual nosotros tenemos que saber cómo nos van a auditar. Y ese cómo nos van a auditar nos indica la ISO 19011, ya que estas son las directrices para poder auditar cualquier sistema de gestión. Entonces, cabe recalcar que si nosotros estamos atentos a esta ponencia, esta capacitación, nos va a ayudar incluso a orientarnos cómo vamos a afrontar y a realizar, en el caso que deseemos formarnos como auditores internos, en una auditoría de primera parte o interna a un sistema de gestión, específicamente de seguridad y salud en el trabajo, bajo la norma ISO 45000 y de manera general para cualquier otra norma ISO, ya que vamos a seguir las directrices de la norma ISO 19011. ¿Correcto? Actualizar allá. Esta es la norma ISO 19011, la cual nos muestra las directrices para realizar una auditoría del sistema de gestión. Cualquier auditoría que nosotros vayamos a realizar, la vamos a tener que hacer bajo este estándar. Este estándar no, es de la norma ISO también y nos muestra las directrices. Entonces aquí vemos cuál es la estructura, voy a hacer un zoom, la estructura de esta norma, cuáles son los principios para la auditoría, qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para un programa de auditoría, para la realización de la auditoría, y también para las competencias y la evaluación de auditores, porque como auditores también nos van a evaluar. Y finalmente existe un anexo. Este anexo es muy importante. El anexo A nos habla de orientaciones que debemos de tener como auditores si es que vamos a planificar y realizar auditorías. Entonces, si nosotros queremos perfilarnos como auditores internos dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante conocer esta norma. Pero, ¿qué pasa si nosotros no queremos ser auditores o no está dentro de nuestros planes? Pero sí somos responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si somos responsables o gestores de SST, es muy importante saber o conocer la norma bajo la cual me van a evaluar. Y me van a evaluar o me van a auditar utilizando las directrices de la ISO 19011. Entonces tengo que tener conocimientos para saber bajo qué criterios me van a auditar, qué es lo que me van a pedir, cómo se gestiona este proceso de auditorías. Y cabe mencionar también que ese proceso de auditorías es un requisito que nos pide la ISO 45001 también dentro de sus cláusulas, lo cual hemos visto ayer, y es el 9.2, nos habla de auditorías internas que se encuentra dentro del capítulo 9, el capítulo 9 exactamente es evaluación del desempeño. Entonces, esto es una forma de evaluar el desempeño del sistema de gestión de seguridad a través de la ejecución de auditorías. El objetivo de realizar esta capacitación es poderles compartir conocimientos y las metodologías acerca de cómo realizar una auditoría interna o de primera parte del sistema de gestión. Aquí también vamos a diferenciar los tipos de auditorías. A un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo las directrices de la ISO 19011, que es justamente para poder auditar. Este entonces es el objetivo de poder realizar esta capacitación, que ustedes adquieran el conocimiento y compartirles también algunas anécdotas que se han ido adquiriendo a lo largo de la experiencia que se ha generado. La auditoría también se puede comentar que es un proceso el cual para ser realizado es necesario contar con ciertos criterios para ejecutar una auditoría. ¿Qué son los criterios de la auditoría? Los criterios son aquellos bajo los cuales van a evaluar a cierta organización o van a auditar. Entonces, si estamos hablando de una auditoría a un sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, bajo la ISO 45000, de cajón, el primer criterio para auditar va a ser esta norma, ISO 45001. Va a ser la norma que vamos a auditar.
Y la otra directriz es también, que no la vamos a auditar, pero nos vamos a guiar para realizar la auditoría, es la 19.011. Entonces, estos son nuestros criterios de la auditoría. Aparte, también nos dice, cuando nosotros vamos a realizar este proceso, vamos a identificar requisitos y vamos a evaluar si, en base a la evidencia objetiva recogida, si cumple o no cumple este requisito, o lo que son las conformidades o no conformidades. Por eso es que en las clases previas también nosotros hemos realizado la interpretación y la implementación de requisitos para que tengamos una idea de qué es lo que nos va pidiendo las normas y así no se nos complique cuando realizamos esta actividad. Aparte, también cuando nosotros vamos a realizar este proceso de auditoría, lo vamos a hacer en base a la norma que estamos auditando y en base a la documentación o a las herramientas de gestión que tenga la empresa. ¿Qué les quiero decir con esto? Si la empresa cuenta con políticas, con manuales, con procedimientos, se les va a auditar estos también. Toda esta documentación es la que se les va a auditar. Y los requisitos legales que apliquen, que en seguridad y salud en el trabajo son bastantes, y también los reglamentarios. Adicionalmente, este tipo de auditorías de primera parte se pueden realizar de manera independiente. Por ejemplo, si la empresa a la que le van a realizar una auditoría ya tiene certificada previamente la norma ISO 9001 y se le está programando una auditoría interna sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es nuevo o que recientemente está implementando, como es la ISO 45001, se puede hacer por separados estas auditorías. Primero una auditoría de la ISO 9001, luego otra de la ISO 45000, como también se las puede trabajar de manera conjunta estas auditorías. Se pueden realizar una auditoría para ambas normas, ya que acordémonos que las normas ISO que han sido publicadas o emitidas a partir del 2019 guardan una estructura de alto nivel y esta estructura de alto nivel les permite que sean integradas, tienen las mismas cláusulas, pero se diferencia el enfoque y el punto 8 que son operaciones. Entonces es manejable y las podemos realizar las auditorías independientemente, separadas o también integradas. Podemos hacerlo de ambos puntos de vista. Y aquí vamos a ver los tipos de auditorías. ¿Cuántos tipos de auditorías y en qué se diferencian? Existen 3 tipos de auditorías. Las de primera parte, segunda parte y tercera parte. O las que también pueden ser llamadas las de primera parte, auditorías internas, y las de segunda y tercera parte se las denomina auditorías externas. ¿Cuándo es una auditoría de primera parte? La auditoría de primera parte es que cuando la empresa misma, para poder detectar o para poder evaluar el desempeño de su sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, tiene por iniciativa realizar una auditoría a su propia organización. Pero, Karina, ¿y qué pasa si para realizar este proceso contrato un auditor externo o un consultor? ¿Sigue siendo una auditoría interna? Así es, sigue siendo. ¿Por qué? Porque esta auditoría ha sido promovida para detectar o evaluar el desempeño del sistema de gestión de seguridad por parte de la empresa. Ustedes mismos lo están promoviendo y quieren conocer o quieren evaluar el desempeño internamente para poder mejorar. Entonces, es independiente que si ustedes como empresa contraten a un consultor o un auditor externo o tengan un auditor interno o auditores internos dentro de esta empresa. Si el objetivo es el mismo, de evaluar el sistema de gestión de seguridad conforme a los requisitos de la norma ISO 45000, no importa a si se contrate un auditor externo o un auditor interno, esta auditoría se denomina de primera parte o interna. ¿Cuál es la finalidad de realizar esta auditoría interna?
evaluar el sistema de gestión para nosotros identificar cuáles han sido las conformidades y las no conformidades. Es por eso que si nosotros deseamos certificarnos bajo la norma ISO 45001, un requisito indispensable es que hayamos realizado una auditoría interna. Esto es indispensable, que nosotros realicemos una auditoría interna. ¿Para qué? Para que podamos participar y poder hacer una evaluación internamente de todo nuestro sistema de gestión, ver cuáles han sido las fortalezas, las oportunidades de mejora también y las no conformidades. Entonces, por este motivo es que se realiza la auditoría interna y es un requisito previo a la certificación. También, ¿cuáles son las auditorías de segunda parte? Las auditorías de segunda parte, a estas sí se las denomina auditorías externas. A diferencia de las auditorías de primera parte, en la auditoría de primera parte podemos realizarlo con auditores internos o formados dentro de la empresa. Sin embargo, una auditoría de segunda o de tercera parte no existe la posibilidad que la realicemos con nuestros auditores internos. Es imposible. Por eso es que se denominan auditorías externas ambas. Pero, ¿en qué se diferencia la auditoría de segunda parte y la auditoría de tercera parte? La auditoría de segunda parte es aquella que ha sido solicitada por uno de los clientes o cuando es un requisito previo para prestar algún servicio o ser proveedor de un cliente, el cliente condiciona a los proveedores a que cumplan ciertos requisitos. Entonces, para verificar si están cumpliendo los requisitos solicitados por el cliente, se hace la auditoría de segunda parte, que comúnmente se conoce como una homologación de proveedores, que es una auditoría de segunda parte. La característica principal de esta auditoría de segunda parte es que se brinda o se da a través de los famosos checklists de homologación. Esto es lo que se tiene. Y también es una auditoría, dentro de estas tres auditorías, esta es la auditoría, se puede decir, no más fácil, pero más entendible, porque en este tipo de auditorías, el cliente, el que va a auditar, o la empresa que va a auditar a nombre del cliente, a los proveedores, brinda un checklist a las empresas que van a pasar auditoría, en donde se hacen unas preguntas muy claras. Se hacen unas preguntas claras y donde se dice si cumple o no cumple. Entonces, aquí en las auditorías de segunda parte, reducimos el nivel de interpretación y de malas entendidos, a diferencia de las auditorías de primera y de segunda parte. Porque en estas auditorías de primera y de tercera parte es donde generalmente se dan las malas interpretaciones de la norma o las confusiones y donde se dice, pero yo interpreto de otra manera y es por eso que presento tales evidencias. A diferencia de la auditoría de segunda parte, que es un checklist. Aquí son las cosas blancas o negras. ¿Cumples o no cumples? Y está bien específico qué es lo que te está pidiendo el cliente. Entonces, reduce el nivel de confusiones o de malas interpretaciones. Y es más sencillo también prepararse. La particularidad de estas auditorías de segunda parte es según los clientes que se deseen tener. Por ejemplo, para una empresa que va a realizar servicios terceros o subcontratados para una constructora principal, lo que le va a pedir va a ser muchos temas en cuanto a seguridad, salud en el trabajo, le puede también agregar a esta auditoría de segunda parte ítems de calidad, ítems de medio ambiente o de gestión antisoborno, que hoy en la mayoría de empresas se están agregando, en todas sus homologaciones se están agregando consideraciones de gestión antisoborno. Entonces, estas son las auditorías de segunda parte o las homologaciones. Posiblemente ustedes hayan tenido la oportunidad de pasar una homologación. Algunas de estas homologaciones o la auditoría de homologación lo realiza el propio cliente. Por ejemplo, voy a trabajar para una mina. Los mismos ingenieros de la mina me hacen el proceso de auditoría
o de homologación. Pero también existe otra posibilidad, como por ejemplo, quiero trabajar con tal empresa, pero esta empresa es tan grande que su personal no se abastece para hacer las auditorías de segunda parte, entonces terciariza este servicio a otra consultora. Y existen consultoras que realizan auditorías de segunda parte y bueno, todos los proveedores que deseen trabajar necesitan tener una nota probatoria. Y aquí sí también va, como es un listado de preguntas, estas preguntas generalmente van de 100, 200 hasta 300 preguntas y más, según los requisitos del cliente, se pide un puntaje mínimo. Por ejemplo, a las empresas que realizan tales actividades o actividades de alto riesgo para que sea un proveedor aceptado de una empresa de construcción civil se le pide un puntaje mínimo de 90 o un cumplimiento del checklist que sea otorgado del 90%. Sin embargo, si es un contratista que no realiza actividades de alto riesgo, se le pide un cumplimiento del checklist de esta auditoría del 85%, del 80%, y así por el estilo. Y las auditorías de tercera parte. Esta auditoría de tercera parte también son auditorías externas, pero estas son las que se realizan para obtener una certificación. Karina, quiere decir que si yo estoy preparando, estoy implementando mi norma ISO 45001 y la auditoría de certificación que me va a hacer el equipo auditor donde me van a recomendar o no para obtener la norma ISO, esta es denominada de tercera parte. Así es, esta es la auditoría de tercera parte, en la cual se caracteriza porque es en este proceso o al culminar este proceso los auditores o el equipo auditor van a dar las recomendaciones al equipo o al equipo de certificación si es una empresa recomendada para obtener la certificación o no es recomendada. Karina, entonces me quieres decir que al momento de que un auditor de tercera parte me realice la auditoría de él, no depende si me dan la certificación o no. En cierto punto, él no decide si vas a tener la norma. El que decide es el comité de certificación. Y para que este comité de certificación decidan si como empresa te van a dar tu certificado como que has implementado una norma internacional, este comité de certificación se guía bajo los siguientes lineamientos. ISO IS 17021 es donde brinda los requisitos para ver si te van a otorgar el certificado de que cumples cierta norma o no. Pero lo que hace el auditor es verificar, emite su informe y finalmente da la recomendación. Recomienda si la empresa es apta o tiene un cierto grado de cumplimiento de los requisitos para poder certificar en tal norma o caso contrario. Entonces, en cierta medida, sí depende de las recomendaciones que haga el auditor, pero ojo que estas recomendaciones que haga el auditor en este proceso, la certificación de tercera parte, está ligado a las evidencias que presentemos en la auditoría y también a cómo sustentemos, porque si nosotros no tenemos unas evidencias contundentes o no sustentamos correctamente, este proceso o la auditoría de certificación no vamos a tener buenos resultados y no nos van a recomendar para ser acreedoras de la certificación. Bueno, el objetivo de tener esta auditoría es para obtener una certificación de una norma internacional. En algunos casos también los clientes condicionan a sus proveedores para que entren a trabajar que obtengan una certificación internacional. Es el caso del Estado también en muchas obras que son grandes, evalúan a sus postores en base a ciertos criterios y puntajes. Y ciertos puntajes están si es que el postor o la empresa que quiere adjudicar dicho proyecto ha implementado y ha certificado en una norma ISO internacional como es el sistema de gestión de seguridad, calidad, medio ambiente y gestión antisoborno. Entonces, también es un plus y va a ayudar en el caso que que se quiera trabajar con algunas empresas que condicionan
esta cláusula, que es obtener una norma. Pero después esta norma es voluntaria, ningún gobierno exige que o las empresas las tengan implementadas. Sin embargo, se considera como una estrategia competitiva para tener mayor presencia y consolidar la cartera de clientes al implementar y certificar una norma internacional, una ISO. Lo que vamos a hacer en esta capacitación, durante este proceso, nos vamos a centrar principalmente en este tipo de auditoría que es de primera parte, porque vamos a ver las auditorías internas, las que las pueden realizar ustedes mismos a su sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces, vamos a ver las directrices de la norma ISO 19011, vamos a analizar algunas de sus cláusulas y vamos a hacer también una práctica. Vamos a hacer una práctica en el caso que si ustedes están perfilando para auditores o también si les van a hacer una auditoría a su organización, tienen que saber el auditor qué procesos va a auditar, cuál va a ser las preguntas, qué evidencias podemos presentar aproximadamente. Vamos a hacer un taller al culminar para desarrollar este proceso. Estas son las cláusulas que tiene la ISO 19011. Tiene 7 cláusulas. Va desde el alcance. Acuérdense que el alcance es a qué va a aplicar esta norma o cuál es su alcance, en qué va a tener efecto esta norma. También cuáles son las normas de referencia que han servido para establecer esta ISO 19011. También es importante porque en la cláusula 3 nos da términos y definiciones, los cuales los vamos a ver algunos puntualmente porque el tiempo es limitado. Nos indica también los principios de la auditoría. Estos principios de la auditoría sí los vamos a ver más a detalle porque es importante saber cuáles son. También nos habla sobre la administración de un programa de auditoría. Para realizar este proceso de auditoría tenemos que saber cómo gestionar o cómo administrar un programa de auditoría y cómo se realiza o ejecuta una auditoría y cómo se evalúan las competencias del auditor, porque la norma no solamente nos da las directrices para poder auditar, sino también nos dice cuáles son las competencias que deben de tener los auditores para realizar este tipo de procesos y cómo se les va a evaluar, la metodología que se va a utilizar para evaluar a los auditores, al equipo auditor. La cláusula 5, aquí es un poquito larga porque nos habla de 7 subcláusulas acerca de los objetivos que nosotros debemos de tener del programa de auditoría. También cuando nosotros administremos un programa de auditoría tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos y las oportunidades de todo el programa de auditoría. Estos riesgos y oportunidades suelen variar, porque en algunas oportunidades que he brindado esta capacitación y llegó esta cláusula que nos dice la determinación y evaluación de riesgos y oportunidades, que es el 5.3, algunos participantes me dicen, pero Karina, ¿una auditoría qué riesgos y oportunidades va a tener al momento de administrar el programa, esa auditoría? Al momento de administrar el programa sí podemos tener riesgos y oportunidades. Si nosotros no hemos hecho una correcta comunicación del programa de auditoría, puede ser que los responsables de procesos no estén enterados o que la auditoría interna va a ser realizada a tal fecha. Y al no estar enterados o no llegar bien el mensaje, no se hayan preparado. Y si no estén preparados, van a responder de manera incorrecta. Entonces ahí va la administración de un programa de auditoría. Pero, ¿qué pasa si también no nos hemos comunicado correctamente con el equipo auditor? También es un riesgo. ¿Por qué? Porque el equipo auditor puede haber entendido mal el mensaje o si no se ha confirmado, el equipo auditor llega a una fecha que se ha planteado, sin embargo se postergó y no se obtuvo la confirmación y existen riesgos en este proceso de auditoría.
tanto de no estar preparados para sustentar el proceso o también de que se cambien las fechas sin haber tenido una confirmación previa o también sin que hayamos tenido una comunicación adecuada con los auditores. Entonces es por esto que es importante saber administrar un programa de auditoría y saber cuáles son sus riesgos y oportunidades. Y es importante también, si voy a administrar un programa de auditoría, ¿cómo lo voy a establecer? ¿Cómo voy a determinar mi frecuencia para mis auditorías? ¿Cómo voy a decir que dichas auditorías las voy a hacer con periodicidad anual, semestral o cada 9 meses? ¿Y a qué procesos vamos a auditar? Porque si bien es cierto, existen auditorías que se realizan un día, 2 días o 3 días a todos los procesos involucrados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí se puede hacer, pero también se da el caso de que el siguiente ejemplo, la empresa es una empresa grande que pueda tener unos 1000 trabajadores, por lo cual ha decidido pasar el proceso de auditoría internas de manera disgregada por procesos. Por ejemplo, en marzo, en la tercera semana de marzo va a pasar el proceso de auditoría, el sistema de, o el va a pasar auditoría interna, el proceso de recursos humanos en marzo. Y en abril va a pasar gestión logística y gestión gerencial. Y en junio va a pasar gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero es posible realizar este programa de auditorías de tal manera que nosotros digamos que se va a auditar los procesos en distintas fechas. Sí, sí es posible y se puede realizar, siempre y cuando la organización así lo decida, que es más conveniente, que o tenga algún sustento que pueda asegurar que la manera como han programado las auditorías es la correcta, o para ellos como organización les es más fácil realizar las auditorías en fechas aisladas por procesos. Entonces, si el auditor realiza las preguntas, se tendrá que sustentar por qué motivo se ha decidido tener estas auditorías de procesos en fechas distintas. Esto no es tan usual, pero suele ocurrir en pocas ocasiones y es válido también. Es válido siempre y cuando se tenga unos buenos fundamentos y se sepa sustentar. Y lo más común es que se va a hacer una auditoría 2 o 3 días de corrido y se barren todos los procesos que están dentro del alcance. Esto es más común. Pero por esto es importante saber establecer el programa de auditoría. Y aparte de establecer, porque el establecer es programarme, decir mi auditoría interna por proceso lo estoy programando tal fecha. Y el otro punto es implementar. El implementar es hacer lo que yo me he programado en este documento, hacer que se cumpla. Y para implementar este programa de auditoría necesitamos recursos, porque si estamos trabajando con un auditor externo o un consultor o un auditor asesor externo a la empresa, es necesario contar con recursos porque las auditorías no se realizan de manera gratuita, tienen un costo, entonces hay que tener los recursos para nosotros realizar este proceso. Y esto está ligado a la implementación. Después de que se implementa o se realiza la auditoría que se ha programado, es importante hacer seguimiento del programa de auditoría. Acuérdense que las auditorías son de manera periódica. No basta con hacer una auditoría al año según mi programa y que ahí quede, sino vamos a tener que volver a programar las auditorías para el siguiente periodo en base a las mejoras que se han detectado en la auditoría previa. Entonces, esto es hacer seguimiento a nuestro programa de auditoría. ¿Para qué vamos a hacer seguimiento al programa de auditoría o con qué finalidad? La finalidad es para mejorar nuestro sistema de gestión. De repente, en mi programa de auditoría hemos considerado una frecuencia de 12 meses o anualmente realizar las auditorías internas.
pero en el proceso de auditorías me dieron una oportunidad de mejora de reducir ese tiempo. No esperar 12 meses para hacer el proceso de auditorías internas, sino lo podemos reducir a 9 meses o a 8 meses. Entonces, esto es una oportunidad que tenemos para mejorar la gestión ¿de qué? Del programa de auditorías. Y esto es con respecto a la cláusula 5, que es la gestión de un programa de auditorías. Pero tenemos también la cláusula 6, que es ya la ejecución de las auditorías propiamente dichas. En esta cláusula tenemos 6 subcláusulas o 6 divisiones que nos indican o van enfocados directamente a la propia realización de la auditoría. Y la ejecución de la auditoría nos habla de cómo se inicia. Y para iniciar esta auditoría se realiza pues las reuniones de apertura. Y en las reuniones de apertura se tienen que presentar al equipo auditor, en el caso que se requiera, porque el equipo auditor también se conforma según el tamaño de la organización. Si es una empresa muy grande y se ha destinado a realizar 3 días de auditoría, pues se conforma un equipo auditor. Vamos a ver también quiénes pueden ser los miembros de este equipo auditor. Y cuando la organización es pequeñita, si hablamos de una empresa de 10, 12 trabajadores, se puede trabajar hasta con únicamente un auditor. Entonces, es en la reunión de apertura donde se da inicio a todo este proceso formalmente, porque antes viene una gestión también, viene una gestión de toda la administración del programa de auditoría, que lo vamos a ver en la cláusula 5. Pero en la cláusula 6, cuando hablamos de la auditoría que se está iniciando, vamos a realizarlo a través de una reunión de apertura. En esta reunión de apertura también se mencionan los criterios bajo los cuales se va a auditar. Y es importante también decir la clasificación de los hallazgos que vamos a realizar, porque existen muchas organizaciones, existen empresas que no comparten, bueno, en el proceso de auditorías internas no comparten esta clasificación de obtener conformidad, no conformidad, o dividir la no conformidad menor como no conformidad mayor. Esto depende mucho del proceso que hayan establecido dentro de la empresa. Algunas organizaciones, en un caso particular que me pasó y les comparto, fue una empresa que habían decidido que por un tema de enfocar de manera positiva los hallazgos de la auditoría, no se iba a considerar el término no conforme, simplemente se iba a evaluar bajo 2 parámetros: conforme y oportunidad de mejora. Y para esta empresa había determinado lo siguiente: va a ser conforme cuando cumple el requisito y va a ser una oportunidad para mejorar como empresa si es que no cumplimos el requisito. Entonces, estos eran los parámetros bajo los cuales internamente la empresa había establecido su procedimiento para auditarse. Y para ellos no existía la no conformidad, mucho menos las no conformidades menores, mayores, ni las observaciones. Ellos evaluaban bajo 2 parámetros: conforme o cumple, y oportunidad de mejora cuando no está cumpliendo. Entonces, estos criterios o estas conclusiones de los hallazgos a los cuales vamos a llegar es importante mencionarlos en la reunión de apertura. En esta reunión de apertura también lo que se suele decir los auditores es limitar los tiempos en los cuales se van a entregar las evidencias, porque también ha pasado que al momento de auditar se solicita dichas evidencias al auditado y el auditado dice: no, no lo tengo, te lo paso en el transcurso del día, y nos pasa en la noche o cuando ya culminó todo el proceso de auditoría. Entonces, en la reunión de auditoría es una oportunidad para mejorar, para poder establecer los tiempos que tienen como límites para presentar las evidencias de cumplimiento de los puntos que se está auditando, para evitar confusiones luego. En esta reunión de apertura se suele llenar también una acta de este proceso o de la reunión de apertura, de igual manera en la reunión de cierre también. Se llena una acta para registrar
a los miembros que están participando. ¿Y qué pasa si la auditoría se realiza de manera virtual? Porque por la actual situación ya no estamos teniendo muchas auditorías presencialmente, muchas porque se siguen dando, no en un 100%, pero se siguen dando auditorías presenciales. Entonces, esto es una manera de evidenciar las personas que han estado presentes en la reunión de apertura para la auditoría. Se puede tomar una imagen, así como nosotros al culminar toda la capacitación tomamos una foto y pedimos que prendan las cámaras, de igual manera se hace para los participantes en la reunión de apertura. Después de esta reunión de apertura, viene la ejecución o la preparación de las actividades de la auditoría. En la reunión de apertura también lo que se explica es la distribución de actividades. En el caso que hablemos de un equipo auditor de 3 miembros, entonces se va explicando, el auditor tal se va a encargar de auditar tales procesos o se va recalcando prácticamente lo que se ha enviado previamente en el plan de auditoría. Y aquí lo que vamos a hacer también es diferenciar el plan del programa de auditoría. Les vamos a mostrar las diferencias en esta capacitación. ¿En qué se diferencia el plan y el programa de auditoría? Y les vamos a mostrar. Y el proceso de reunión de apertura se muestra el plan de auditoría y se vuelve a explicar y se dice el auditor asignado para tal proceso y los horarios respectivos. En este plan de auditoría también es muy importante que se sea muy estricto con los tiempos establecidos, porque lo que hacen los auditados, sobre todo de manera presencial, como una estrategia interna para distraer al auditor y tratar de disminuir el tiempo que tenga para la auditoría y por ende disminuir las no conformidades que se puedan encontrar, es llevarle a ingerir los alimentos o a la hora de almuerzo a un lugar muy alejado. Entonces, si vamos a un lugar alejado, demoren en atender, el auditor va a demorar mucho más tiempo del que inicialmente se ha planificado y por ende no va a revisar correctamente el sistema de gestión. Y en la reunión de apertura se hace énfasis en este proceso siempre y cuando la reunión o la auditoría se realice de manera presencial, porque si es una auditoría virtual no tendríamos este inconveniente. Luego viene la realización del proceso ya de auditoría. En esta realización del proceso de auditoría existen muchos métodos a través de los cuales vamos a recopilar la evidencia o si somos auditores vamos a sustentar los requisitos que me están preguntando. Nosotros vamos a tener que mostrar nuestras evidencias que estamos cumpliendo, todo conforme a lo que nos pide la norma y también cuando culminamos este proceso de recopilación de evidencias y de tener un listado y de saber cuáles han sido los cumplimientos y no cumplimientos, ya viene la reunión del equipo auditor para preparar o hacer un resumen de cuáles han sido las no conformidades. Aquí también sí es recomendable y lo que comúnmente se hace es que en las auditorías internas, conforme se va realizando o el auditor va pidiendo las evidencias, se le va comunicando al auditado cuáles han sido las oportunidades de mejora que tiene, cuáles han sido las no conformidades, a qué requisitos o cuáles han sido las conformidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si me están auditando y el auditor no me dice nada, nosotros podemos creer que estamos muy bien como auditados. Uy, el auditor no me dice que no tengo ninguna no conformidad. Entonces estoy perfecto, estoy muy bien, cumplo los requisitos. Pero al momento que realizan la reunión de cierre, se dice, ah, ya tal proceso ha tenido 5 o 6 no conformidades. Y el auditor dice, ¿qué? Pero el auditor no me ha dicho en qué tengo no conformidades, el estado en silencio, solo tomaba nota, yo asumía que todo estaba conforme a lo que él me estaba pidiendo y cosas por el estilo. Y para evitar este tipo de situaciones es que se recomienda que los resultados de las auditorías o los requisitos que se van revisando durante el proceso de auditoría se vayan comunicando a los auditados. Y luego finalmente
pues hay una distribución para elaborar el informe de auditoría y se presenta este informe de auditoría con los hallazgos obtenidos. Existe un paradigma en los auditores y como auditados también muchas veces cometemos el error de ver a los auditores, ya sea de primera, segunda o de tercera parte, lo vemos con temor o se percibe con temor. ¿Por qué? Porque tenemos la idea o este paradigma que se ha generado con el pasar del tiempo, que el auditor es el que va a venir y me va a destapar los trapitos al aire y como auditado tengo que esconderlo lo máximo que puedo para generar una buena imagen con el auditor y no tener ninguna no conformidad. Entonces, esta es el paradigma que se tiene, que a los auditores le ven como si fuesen los malos o con cierto temor. Y lo cual vamos a tratar de romper, porque el proceso de auditoría se realiza con una finalidad y la finalidad es podernos medir nuestro sistema de gestión, medir el cumplimiento, acuérdense. No se puede mejorar lo que no se ha medido. ¿Y cómo vamos a mejorar nuestro sistema de gestión si es que no hemos realizado auditorías, que es un medio para evaluar el desempeño del sistema de gestión? Entonces tenemos que verles como un aliado estratégico a los auditores que nos van a revisar nuestro sistema de gestión y también tenemos que colaborar con ellos y no tratar de ocultar las cosas o fabricar evidencia a último momento, sino tenemos que ser sinceros. Y si nos estamos equivocando en algo, el auditor lo puede detectar y nos va a servir para mejorar. Aquí también lo que me gustaría comentarlo es que si dentro de su organización hay auditores internos, un auditor interno no es bueno que sea juez y parte, que no audite su propio proceso. Entonces, como mínimo en todas las empresas, es recomendable que tenga 2 auditores internos, como mínimo. En el caso, este proceso lo realicen internamente con propio personal de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo soy el encargado de seguridad, yo mismo me voy a auditar y puedo hacerme de la vista gorda con muchas no conformidades para evitar quedar mal con el jefe o con el gerente de la empresa. Entonces, para evitar esto, se recomienda que uno no sea juez y parte, que no sea auditor de sus propios procesos y que se intercalen. Si existen 2 auditores dentro de una empresa, un auditor puede ser de seguridad y el otro puede ser de operaciones. Entonces, el de operaciones va a auditar ciertos procesos, incluyendo seguridad, pero no operaciones. Y el auditor de seguridad va a auditar los procesos de operaciones, pero no de seguridad y salud en el trabajo específicamente. Eso es lo que se recomienda. Y también, si van a hacer una auditoría internamente con los propios trabajadores de la empresa que han sido formados como auditores internos, lo que se les da la recomendación también es que olviden las amistades que se tengan al momento de auditar, que sean imparciales. Y no decir, oye, pero él es mi amigo, y si yo le coloco estas no conformidades que estoy detectando, mi amigo se va a enojar conmigo y no me va a hablar de aquí 2, 3 días y voy a perder su amistad por una auditoría. Tenemos que ser imparciales y éticos al momento de realizar las auditorías. Y si estamos encontrando no conformidades es para mejorar, todo nos va a permitir mejorar. Entonces no vamos a ocultar información con los auditores, los vamos a ver como unos aliados estratégicos y si nos toca a nosotros auditar dentro de nuestra propia organización, tenemos que estar a la altura de este proceso y guardar la imparcialidad necesaria y olvidarnos si estamos auditando a nuestro amigo y centrarnos en los requisitos que estamos auditando y en la evidencia objetiva. Entonces, esto es como una breve introducción. Vamos a ver el alcance. Esta norma ISO 19011 que nos da todas las directrices para nosotros poder auditar a qué empresas lo podemos aplicar o cuál es su alcance. Al igual que todas las normas ISO, la podemos aplicar a todas las empresas, sin importar el tamaño de estas. Karina, entonces puedo utilizar las directrices de la ISO 19011 para una empresa
que tiene 10 trabajadores, sí, sí lo puedes hacer, porque esta norma, la ISO 19011, lo podemos aplicar a todas las empresas. Y esta norma no únicamente sirve para realizar auditorías internas o de primera parte, sino sirve también para realizar auditorías externas o auditorías de segunda parte y de tercera parte, pero la de tercera parte ya vimos que se complementa también con otra norma. Esta norma, esta ISO o las directrices para poder auditar las podemos aplicar tanto en organizaciones privadas como empresas, organizaciones del Estado como como municipalidades, se pueden utilizar también para auditar municipalidades, también se puede aplicar para organizaciones sin fines de lucro como son las ONGs. Entonces su alcance es general para poder aplicar a muchas organizaciones. También, si nosotros no vamos a auditar un sistema de gestión, pero en base a otra norma que no tiene nada que ver con las ISOs, si voy a auditar de repente bajo otros criterios que no es una norma ISO, ¿puedo guiarme a través de estas directrices de la ISO 19011? Sí, te puedes guiar porque está dentro del alcance. Y en la cláusula 2 de esta norma no existen referencias previas o normativas previas que han sido utilizadas para elaborar esta directriz de la ISO 19011. Y ahora llevamos a los términos y definiciones. Vamos a tener muy en claro cuáles son los conceptos que vamos a utilizar al momento de realizar las auditorías o llevar a cabo este proceso. Primero, auditorías. Estamos hablando tanto de auditorías y la capacitación de hoy hablamos específicamente de esto. Entonces tenemos que saber qué es auditoría. ¿Qué entendemos para nosotros auditorías? Y las auditorías es un proceso sistemático. ¿Qué significa un proceso sistemático? Significa como proceso es un conjunto de acciones, es un proceso, no es solamente una acción, es un conjunto de acciones sistemático, ordenado, que guarda un orden. Y este orden va desde el programarme, hacer la auditoría, realizar la auditoría, emitir el informe de auditorías. Todo es un orden, es un conjunto de acciones, de actividades que está ordenado, que guardan coherencia entre sí. Independiente, ojo, que aquí nos dice independiente. Al ser independiente, es muy referente a la imparcialidad que guarda este proceso. No debe haber conflicto de intereses al momento de realizar las auditorías internas porque es un proceso independiente y es documentado. Al decirnos que es documentado, nos está explicando que tenemos que guardar evidencias como documentos para poder, tanto del proceso que se va a llevar a cabo de auditoría y de la forma en que se va a realizar. Tiene que ser documentado. Estos documentos pueden ser físicamente o también pueden ser documentos virtuales. ¿Para qué? Para obtener evidencias objetivas. Todo proceso de auditoría nos enfocamos a obtener evidencias objetivas. Karina, ¿qué es una evidencia objetiva? Aquí lo vamos a ver y vamos a adelantar este concepto. La evidencia objetiva son todos los datos que nosotros vamos a recopilar como auditores y si somos auditados, vamos a dar a los auditores. El auditor me va a pedir evidencias de tales requisitos que me está auditando y yo les voy a mostrar estas evidencias. Estas evidencias, si soy auditado, pueden ser los siguientes. Observando si yo dentro de mi cláusula 7, que es comunicaciones 7.4, he establecido que voy a tener una comunicación interna a través de publicación de señalización, el auditor va a recoger esas evidencias verificando visualmente si están dentro de la empresa publicadas las señalizaciones. ¿Y qué pasa si la auditoría es virtual? El auditor estará en la potestad de pedirme que le muestre las fotos de la señalización del local o de la empresa. Entonces, esta evidencia objetiva como auditado va a hacer las pruebas que estamos cumpliendo, lo que nos está pidiendo. Puede ser a través de fotos, si la auditoría es virtual, a través de fotos donde se muestra y publicaciones, también puede ser a través de registros.
registros de capacitaciones, registros de charlas, registros de inspecciones, informes de auditorías previas, informe de investigación de accidentes. Todo esto, lo que nosotros vamos a mostrar va a ser evidencia objetiva. La evidencia objetiva también se obtiene a través de las entrevistas. Si a mí me preguntan, Karina, ¿qué sabes de tu política? ¿O existe una política de seguridad y salud en el trabajo? Y yo me olvido y digo, no, no tenemos ninguna política de seguridad y salud en el trabajo. Esa entrevista que me realizó a mí como trabajadora servirá como una evidencia objetiva para dar una no conformidad a una cláusula que es el 7.3, que nos habla acerca de la toma de conciencia acerca de la política. Entonces, la toma de conciencia de la política no se ha realizado correctamente porque tal trabajadora no está enterada de que tenemos una política y mucho menos sabe lo que dice la política. Entonces, esta es la evidencia objetiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando nos auditan, los auditores nos van a pedir evidencias objetivas. Y ya vimos, y más adelante también lo vamos a ver más a fondo, qué otras evidencias objetivas podemos dar. Y acuérdense que estábamos viendo el concepto de auditoría, en el cual nos decía que es un proceso sistemático, independiente, documentado, en el cual se va a obtener evidencias objetivas para determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría. ¿Y qué son criterios de auditoría? Porque lo que me dice el concepto de auditoría es que van a determinar el grado en que se está cumpliendo los criterios de auditoría en base a la evidencia objetiva entregada por parte del auditor. Entonces, ¿qué son los criterios de auditoría? Los criterios de auditoría son los requisitos que están usando como referencia para lo cual se está comparando si la evidencia objetiva cumple o no cumple. En este caso, estamos viendo acerca de auditorías internas al sistema de gestión de la ISO 45000. ¿Cuáles van a ser nuestros criterios de auditorías? Escriban al chat o pueden prender su micrófono. ¿Cuáles van a ser las evidencias objetivas? O, ya, bueno, evidencias objetivas ya hablamos. ¿Cuáles serían los criterios de auditoría? Pueden responder o pueden utilizar el chat. ¿Cuáles serían nuestros criterios de auditoría? Si vamos a auditar la ISO 45001, claro, Enrique ya nos contestó. Los criterios de la auditoría serían los requisitos de la norma. Serían los requisitos de la ISO 45000. Esto sería. Muy bien, entonces continuamos. Ya vimos estos conceptos, ahora vamos a ver los otros conceptos. Los resultados de la auditoría. Los resultados de la auditoría son las conclusiones que nosotros vamos a tener tras haber comparado la evidencia objetiva que nos entregan los auditados versus los criterios de auditoría que se están realizando. Estos resultados de auditoría pueden concluir en conformidad y no conformidad. ¿Cuándo va a ser la conformidad? Conformidad va a darse cuando existe el cumplimiento de dichos requisitos y no conformidad cuando no se cumpla. Aquí también es muy importante en este proceso de auditoría que se realice, existe la participación de quienes. Participación del cliente que el cliente puede ser el director de la empresa, puede ser también la alta dirección. El auditado van a ser los líderes de procesos que van a sustentar o van a mostrar la evidencia objetiva. Y el auditor interno, que va a ser este profesional competente, que reúne todas las características en cuanto a formación, experiencia y conocimientos acerca de este proceso que va a llevar a cabo. Entonces, es importante tener en cuenta también la diferenciación de estos tres miembros. Y equipo auditor. Equipo auditor, eso también es una definición que nos da en la cláusula número 3 de esta norma. Nos dice que el equipo auditor es uno o más auditores que va a llevar a cabo todo el proceso de auditoría en una empresa. Este equipo auditor varía, no siempre es el mismo para todas las empresas. ¿Y de qué va a depender la conformación de este equipo auditor? La conformación de este equipo auditor
Va a depender mucho del tamaño de la empresa, va a depender también de las actividades que realice la empresa, porque si se va a auditar a una empresa que realiza actividades poco comunes y que no tenemos auditores que tengan experiencia en estas actividades, entonces se tendrá que contratar o incluir al equipo de auditores como un experto técnico. El experto técnico va a ser una persona que tenga todos los conocimientos y experiencia en cuanto a las actividades que se va a auditar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es necesario que el experto técnico conozca acerca de la norma ISO 45000 o sobre la norma ISO 19011? No, no es necesario, pero el experto técnico tiene que conocer muy a fondo el proceso operativo de la empresa que se va a auditar. Por ejemplo, en una empresa que aplican procesos para recuperación de minerales, estos procesos de recuperación de minerales no son tan comunes y aquí en el Perú solamente se aplica en una empresa minera. Y el equipo auditor no conoce acerca de este proceso que se está aplicando porque es producto de una investigación. Entonces, contratan a un experto técnico para que les dé soporte al momento de realizar la auditoría. ¿Cuál va a ser la participación de este experto técnico? Va a asegurarse que lo que están respondiendo los auditados sea coherente con las actividades realizadas. Porque imagínense, un auditor se va a auditar ciertos procesos, en ciertos procesos la norma ISO 45001, pero estos procesos son tan poco comunes que han sido productos de una investigación. Entonces, los auditados le pueden mentir y como los auditores no conocen acerca de estas actividades porque son muy aisladas en el mundo o en el Perú, les pueden engañar, les pueden dar información falsa. Y el experto técnico es para que dé la fiabilidad de toda la información que están dando acerca de los procesos, los auditados lo corroboren. Esa es la participación del experto técnico. No siempre va a participar o no siempre dentro de nuestro equipo vamos a tener un experto técnico, pero cuando sea necesario lo vamos a incluir. Ya les di el ejemplo. No va a ser necesario cuando el equipo auditor va a realizar este proceso a una empresa que realiza tales actividades, pero mira, nuestro equipo auditor está conformado por 3 miembros y los 3 miembros tienen experiencia y conocimiento acerca del rubro. Entonces ya no es necesario un experto técnico, porque los mismos auditores conocen muy bien las actividades. Por ejemplo, si van a hacer una auditoría al proceso de transportes de materiales peligrosos, mis auditores tienen que tener experiencia, aparte de conocer la norma, la ISO 45000 y la ISO 19011 tienen que tener experiencia acerca de transporte de materiales peligrosos. ¿Para qué? Para que no les engañen al momento de auditar. Entonces, cuando se tenga esta coherencia o se tenga estos conocimientos, no va a ser necesario contar con un experto técnico. Caso contrario, sí. ¿Cuándo se va a requerir un observador en un proceso de auditoría? El observador es una persona que acompaña al equipo auditor, pero no audita, no tiene voz ni tiene voto. Generalmente los observadores son integrados al proceso de auditoría como auditor en formación. Un auditor en formación puede participar de una auditoría en calidad de observador, donde no da voz ni da voto, pero está observando y está aprendiendo cómo sus colegas auditores con mayor experiencia aplican o realizan la auditoría. Entonces, en ese caso, pues sí habrá observadores. Tampoco no es obligatorio que contemos con observadores al momento de realizar las auditorías, pero si el equipo auditor cree conveniente contar con observadores, se considera. Caso contrario, no. Y la guía. La guía también, esto generalmente aplica cuando las empresas son grandes y cuando las auditorías son presenciales, porque el guía es una persona nombrada por parte del auditado, por la empresa que va a ser auditada, para asistir al equipo auditor, porque si el equipo auditor no ha estado antes en esa empresa, no conoce dónde están las ubicaciones, no conoce a los miembros de los procesos, entonces el guía va a ser el que les va a dar soporte, el que le va a decir, miren, vamos por este lugar, aquí nos va a tocar auditar. Entonces va a ser el encargado de asistir al equipo auditor, el guía. No siempre aplica.
y hoy por hoy que se están dando las auditorías de manera remota o de manera virtual, no siempre se asigna un guía o no se asigna un guía en estos procesos de auditoría. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario, las auditorías se están haciendo virtuales. En el caso que las auditorías se hagan presenciales y la empresa sea muy grande, ahí pues sí se tendrá que incluir. Estos son los miembros del equipo auditor. También aquí cabe recalcar que el equipo de auditor siempre es liderado por una persona o es el auditor líder. El auditor líder es la persona o el auditor que tiene mayor experiencia acerca de este proceso y es el encargado de liderar a sus compañeros o a los demás miembros del equipo para llevar el proceso correctamente. El programa de auditoría, a ver, voy a buscar por aquí un programa de auditoría para mostrarles. Hace un momento también hablamos acerca de este programa de auditoría. A ver, por acá tenemos un programa de auditorías para poder mostrarles. Ya, aquí está, eso es algo de internet que lo he encontrado. Vamos a analizar si este programa de auditoría coincide con lo que nos dice la norma. Bueno, en la parte superior corresponde a la gestión documentaria. En la parte inferior lo que nosotros estamos viendo es el periodo para el cual se está elaborando este programa de auditorías, quién es el responsable del programa de auditorías. En este caso, el responsable del programa de auditoría sería el encargado de seguridad y salud en el trabajo o del sistema integrado de gestión en la empresa. El objetivo del programa acá se tendrá que tener en cuenta verificar la conformidad de los criterios de la norma ISO 45001. Esto es otro porque esto lo encontré en internet así de manera inmediata y mostrarles. El alcance del programa incluye los procesos que van a ser auditados, y aquí sí lo dice, alcance, organismos, el nivel, está bien. Los recursos del programa, los recursos, en este caso, miren, los recursos van a ser a través de auditores internos de la gerencia de control y auditores de calidad. Aquí están realizando esta auditoría interna con auditores propios de la empresa. Y otro requisito de este programa de auditorías internas es que estén las fechas que se van a realizar, en este caso 15-18 de febrero, 15-28 de febrero, el proceso, lo que se va a realizar las auditorías, el auditor líder que va a ser encargado, y miren, aquí este equipo auditor está conformado por dos personas, auditor líder y auditor acompañante. Aquí van a auditar dos personas a los procesos y este es el programa de auditoría. Entonces, este programa de auditoría que estamos visualizando sí cumple con el concepto que se da, porque nos dice que el programa tiene que ser un conjunto de uno o más auditorías, porque ya hablamos también anteriormente, lo podemos disgregar por procesos o lo podemos integrar también con otra norma. Y que tiene un propósito específico, que es la ejecución de las auditorías. Y el alcance de la auditoría tiene que estar incluido dentro del programa, lo cual lo hemos visto que sí cumple. Y el riesgo, este es otro término, el riesgo es un efecto de incertidumbre que vamos a tener al momento de cumplir nuestros objetivos o de gestionar todo este proceso de auditorías. Y las competencias. Es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta las competencias de los auditores que nos van a realizar el proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque muchas veces descuidamos y nos damos cuenta, o también se verifica, que el auditor que realizó esta actividad o este proceso de auditorías internas no reúne con las competencias necesarias establecidas en el procedimiento de la empresa. En el procedimiento de la empresa puede decir, nuestros auditores internos deben de tener como mínimo 30 horas de auditorías previas, deben de tener un curso de auditor interno en la ISO 45001, deben de tener tantos años de experiencia en seguridad en tal sector. Entonces, estas son las competencias que se van estableciendo para los auditores y los determina cada empresa. Entonces, si como empresa
han determinado las competencias del auditor, que puede ser en base a su formación académica, su formación como auditor, que son las experiencias en las auditorías, y la experiencia laboral. Tienen que asegurarse que los auditores que les va a realizar las auditorías cumplan con estas competencias. Y esas competencias tienen que ser idóneas, porque tampoco nos vamos a confiar nuestro proceso de auditoría a auditores que nunca han realizado ninguna auditoría interna, o auditores que no tienen ni siquiera un curso de la ISO 19011 o de la ISO 45001, que es la norma que se va a auditar. Entonces hay que ser rigurosos. Así como se elabora un perfil de puesto para los trabajadores, hay que elaborar así también un perfil o colocar cuáles son las competencias que tienen que cumplir los auditores. Y después de que realicen los auditores, vamos a evaluar el desempeño de los auditores también. Y ahora vamos a ver los principios de la auditoría. Los principios de la auditoría, esto es muy importante, esta es ya la cláusula 4 de la norma ISO 19011. Son básicamente 7 principios. Estos principios están enfocados a realizar el proceso de auditoría de manera correcta, de manera adecuada, transparente y que cumpla las directrices de la norma que estamos viendo, que es la 19011. Ojo que estos principios de auditoría, estos conceptos que estamos viendo aplican para cualquier auditoría que vayan a realizarnos dentro de la empresa, o también si nosotros queremos formarnos como auditores internos, los cuales vamos a tener que aplicarlo. Y si nos van a auditar, es lo que van a aplicar con nosotros, y nosotros haremos o cumpliremos el rol de auditado. Entonces, la auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos principios, pues, inician con la integridad. La integridad, luego el otro principio es la presentación razonable, el debido cuidado profesional que se debe tener también como auditores, la confidencialidad. Un auditor nos va a revisar nuestro sistema de gestión, por lo cual va a tener acceso a toda nuestra documentación, a toda nuestra información, a nuestras matrices de riesgo, a nuestros registros de capacitaciones. Y es importante que el auditor guarde el principio de confidencialidad y nosotros como auditados también estipulemos una cláusula al momento de contratar al auditor externo o interno, la confidencialidad, que no exista la divulgación de la información de la empresa auditada, ni de papeles, ni documentos, y mucho menos tampoco en comentarios, porque muchas veces hay auditores externos que trabajan con distintas empresas del mismo rubro, y se alian pues y empiezan a comentar, mira, he auditado a tal empresa que es su competencia y he encontrado tales no conformidades, mira, están bien desordenados, estos son los resultados que he podido detectar. Entonces ahí se está infringiendo la cláusula de confidencialidad, que es el principio también. Y aparte tenemos el principio de independencia. La auditoría, nuevamente, es un proceso independiente, es imparcial. Aquí tenemos que actuar con la independencia que se debe de tener este proceso y olvidarnos, si es que somos auditores internos dentro de la propia empresa, olvidarnos que yo me encargo del área de operaciones y que mi amigo que le estoy auditando se va a enojar conmigo si es que le identifico alguna no conformidad. Entonces, eso es la independencia. Y el otro principio de la auditoría es la toma o todos los hallazgos, las conclusiones que se tengan van a ser tomadas en base a las evidencias objetivas mostradas por los auditados. Y vamos a tener un enfoque basado en riesgos también dentro del proceso de auditoría. Cuando nosotros hablamos de integridad como primer principio de todo este proceso de auditorías internas, nos habla sobre la base del profesionalismo que debemos de tener tanto como auditores y como auditados. Si nosotros somos auditados y mi auditor me pide cierto requisito y no lo tengo, hay que ser sinceros, no lo tenemos. No lo tenemos, pero ya lo identificamos y esto nos va a servir para mejorar, porque no lo habíamos tenido mapeado. Y si somos auditores, todo lo que nosotros estamos observando y que estamos identificando, vamos a tener que plasmarlo en nuestro informe de auditorías.
porque no vamos a hacernos los de la vista gorda ante una no conformidad, porque nos pueden invalidar también el informe. Y les comento, esto ya que salió el tema, les voy a comentar una experiencia. En una empresa X, porque no vale decir los nombres por confidencialidad, esta empresa X tenía a su equipo auditor interno, que son los propios trabajadores. Y estos propios trabajadores se auditaron entre ellos. No se auditaron los mismos procesos, pero sí se auditaron, hicieron como auditorías cruzadas. El encargado de sistemas integrados de gestión auditaba a recursos humanos auditaba logística y así por el estilo. Entonces, se estaban preparando para certificar en una norma. Y al momento de realizar la auditoría interna, los trabajadores no detectaron ninguna no conformidad, no detectaron. Para ellos la empresa estaba muy bien, cumplía todos los requisitos. Uno de dos, o se hizo una evaluación inadecuada del equipo auditor, o el equipo auditor no era íntegro y trataron de taparse las no conformidades dentro de la empresa. Ya, internamente se la taparon. Internamente, aparentemente, no tenían ninguna no conformidad en su auditoría interna. Pero después de la auditoría interna pasan por la auditoría de tercera parte o la auditoría de certificación. Y en este tipo de auditoría es que el auditor valida el informe que se tenía previamente de la auditoría interna y empieza a corroborar si es cierto que no tienen ninguna no conformidad. Y el auditor de certificación pues detectó como 8 no conformidades, a lo cual invalidó la actividad que se había hecho previamente de auditoría interna y dijo, esta auditoría que se ha hecho internamente previa a la auditoría de certificación no es válida. ¿Por qué? Porque no ha sido realizada correctamente. Es imposible que en una auditoría interna no hayan detectado ninguna no conformidad y cuando se realiza el proceso de certificación o la auditoría de tercera parte se detecten 8 no conformidades. Entonces, esas no conformidades, una fue a invalidar el proceso de auditoría interna previamente en la que se había hecho. Y fue ahí donde, bueno, recurrieron a nosotros como consultores para hacer la auditoría interna. Y bueno, se les dio también una breve capacitación y se les explicó que ya dependía de, como empresa, hacerse un autoanálisis y poder identificar qué fue lo que causó a que no se llevara correctamente el proceso de auditoría interna. Tal vez no hubo integridad por parte de los auditores internos, porque dijeron, no voy a colocar ninguna no conformidad, si no mi amigo se va a enojar y no me va a hablar. Eso pudo haber sido una razón, pero otra razón también pudo haber sido que el personal no era competente y desconocía la norma o tal vez recibió su curso, pero no tenía la experiencia suficiente y al no tener la experiencia de haber realizado auditorías previas, es que no les permitió detectar no conformidades y para ellos todo estaba bien. Y al momento de hacer la auditoría de certificación, invalidó la auditoría interna que habían hecho previamente como empresa. Entonces, moraleja, si vamos a hacer una auditoría interna, hay que hacerla como tiene que ser, porque si no, por tratar de ahorrar recursos o por tratar de quedar bien internamente como empresa, al momento de la auditoría de certificación o de seguimiento, no se pueden invalidar la auditoría previa que se ha hecho. Y esto tiene mucho que ver con la integridad, con el profesionalismo que tengan tanto los auditores como los auditados también. El otro principio es la presentación ecuánime, que vamos a tener que reportar si somos auditores y auditados las cosas como son, lo que tenemos. Si es que nosotros, el auditor nos está pidiendo las evidencias del requisito A, no me voy a ir a mi compañero y voy a decirle, ya, fírmame esta hoja para entregarle y que aparentemente el auditor sepa y vea que yo estoy cumpliendo. No vamos a fabricar evidencia a último momento, ni tampoco, si somos auditores, no nos vamos a hacer de la vista gorda ante no conformidades. Y todo lo que nos están presentando y estamos evidenciando, vamos a tener que plasmarlo. Y esto es justamente esta imagen que acá nosotros podemos ver, ¿verdad? Este es el auditor, esta es la realidad de la empresa. Entonces, el auditor está pidiendo requisitos y ve, pues, que este requisito no se encuentra conforme en su totalidad, se encuentra
con un cumplimiento imparcial, que no todo está como debería de tenerse. Sin embargo, en su informe de auditoría interna lo va plasmando como si todo estuviera perfecto. Y es con esto que nosotros tenemos que tener una presentación ecuánime. La comunicación que se tenga tiene que ser sincera, exacta, objetiva, clara y completa. No sustentar a medias. Tampoco, si somos auditores, al auditado no le vamos a decir ya, creo que sí es una conformidad o creo que no cumples. Tenemos que decirles cumples o no cumples y por qué y qué requisito. Porque si no, al culminar la reunión de cierre, el auditado dice, no, pero tú no me dijiste que yo no cumplía, para mí no es una no conformidad, y se generan las discusiones. Y como auditores y auditados tenemos que guardar nuestro profesionalismo y evitar llegar a esos puntos. Aquí también es importante el debido cuidado profesional. ¿Qué significa el debido cuidado profesional como auditores? Un auditor debe de tener la debida diligencia y aplicar un juicio al auditar. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es la diligencia? Nunca he escuchado este término. La diligencia, les voy a poner un ejemplo práctico. ¿Cuándo aplicamos diligencia? Si es que nosotros vamos a auditar una empresa que tiene trabajos críticos o trabajos de alto riesgo, y también tiene trabajos administrativos y trabajos de riesgo medio. ¿A qué actividades vamos a dedicar mayor tiempo para auditar el cumplimiento de requisitos de seguridad y salud en el trabajo y los controles que tenga? ¿A cuáles de estas tres actividades vamos a dedicar mayor tiempo? ¿A actividades de alto riesgo, actividades de medio riesgo o actividades administrativas? ¿A cuáles de estas tres actividades voy a dedicar mayor tiempo al momento de auditar un sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo? ¿A cuál creen ustedes? Alto riesgo. Ajá, al de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estamos auditando seguridad y salud en el trabajo. ¿Y dónde están más expuestos nuestros trabajadores a accidentarse, incidentarse, o a ocurrir un incidente, o a enfermarse? En los trabajos de alto riesgo, donde están expuestos a mayores factores de riesgo. Entonces, es ahí donde voy a aplicar mi juicio como auditor y la diligencia correcta, que es auditar según el riesgo que van a tener. No es lo mismo, por ejemplo, aplicar esta diligencia. Si yo voy a auditar una norma antisoborno, mi diligencia va a estar en la dirección, va a estar en el área comercial, que aquí hay un mayor riesgo de soborno y no va a estar en mi personal operativo, porque ahí no, si hay riesgo de soborno, pero es mínimo las consecuencias que va a tener. Entonces algo igual ocurre en seguridad. En seguridad tengo que enfocarme y mi juicio de auditor tiene que estar enfocado en dónde exista mayor riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Esto también es un punto que tenemos que tener al momento de realizar las auditorías. De igual manera la confidencialidad, que ya les comenté hace un momento, la confidencialidad. No divulgar ni los documentos ni los resultados de las empresas que se han tenido. Si yo les voy comentando algunas experiencias que he tenido al momento de auditar, es porque, bueno, no damos desde un inicio los nombres de las empresas porque es confidencial, y en otro punto también es con fines de educación, de formar, de compartir experiencias. Y la otra cláusula o el otro punto que son de criterios de auditorías es la independencia. La independencia es la imparcialidad que debemos de tener como auditores y tenemos que ser objetivos, tenemos que evaluar como objetividad y olvidarnos de las amistades, olvidarnos de como empresa, que si yo les detecto más de 5 no conformidades, de aquí ya no me van a contratar para hacerle auditorías internas. Tenemos que ser independientes y objetivos en los resultados que vamos a dar. Y si somos auditados también. Y el otro punto es el enfoque basado en evidencias. El enfoque basado en evidencias, esto es muy claro de poderles explicar. Les voy a dar un ejemplo para que podamos aterrizar este principio. ¿Qué pasa si se hace la auditoría al encargado de seguridad y de salud en el trabajo y el encargado de seguridad nos muestra pues
imágenes, nos muestra registros, exámenes, incluso de que los trabajadores han recibido una capacitación en cierto tema. Y justamente esa capacitación ha sido realizada hace una semana atrás. Y ha sido realizada a todos los trabajadores y nosotros hemos revisado que todos los trabajadores hayan asistido a dicha capacitación. Sin embargo, cuando vamos a campo, empezamos a preguntar a los trabajadores si han asistido a esa capacitación, si han recibido esa capacitación y los trabajadores lo niegan. Dicen, no, a mí no me han capacitado sobre ese tema, yo no he participado. Entonces, esto es una evidencia que es la palabra, el testimonio del propio trabajador que supuestamente ha sido capacitado o que supuestamente este trabajador ha sido partícipe de la elaboración de su IPRC. Si él lo niega, ese testimonio va a tener mayor contundencia y mayor peso a diferencia de un papel que me puedan mostrar. Ese es el principio del enfoque basado en evidencias. Y con esto también es muy importante que trabajen bastante, trabajemos, si estamos implementando esta norma en la empresa, que trabajemos mucho la concientización de los trabajadores y que sepan, que entiendan y que al momento de realizar las auditorías, pues no nos generemos una no conformidad por una equivocación de los trabajadores. Y el otro punto es el enfoque basado en riesgos. Todas nuestras auditorías y todos los procesos que nosotros vamos a realizar, siempre existe un riesgo. Y es esto también las particularidades de las normas ISO, que están o tienen un pensamiento basado en riesgos. Entonces, si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, existen riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Si hablamos de auditorías, también existen riesgos al momento de realizar las auditorías. ¿Cuáles van a ser estos riesgos o cuáles podrían ser estos riesgos? Primero, que no haya una buena comunicación entre el auditado con el auditor. Como para la planificación, de repente, mira, se envió un plan de auditoría hace un mes atrás diciendo la auditoría va a ser tal fecha, se envió al auditado y el auditado no dio conformidad, entonces se le volvió a preguntar y el auditado dijo ya está bien, es conforme, se va a realizar tales fechas la auditoría. Pero luego el auditado tuvo un inconveniente, por lo cual envió un correo al equipo auditor donde reprograman las auditorías para otra fecha. Sin embargo, envió el correo, pero no se aseguró de verificar que haya llegado bien el mensaje. No llamó al equipo auditor ni se volvió a comunicar con ellos. Entonces llegó la fecha planificada inicialmente y el equipo auditor llegó a hacer la auditoría. Y llegar a realizar la auditoría, si es presencial, incluye gastos. Costos en traslado, costos por viáticos, entre otros, que si no hubo una correcta comunicación, pues va a tener que ser asumido por una de ambas partes, porque no se realiza o no se puede realizar la auditoría en esas fechas porque ya se ha tenido planificado otras actividades. Entonces, esto es un riesgo desde la planificación de la auditoría, la ejecución de la propia auditoría, y también otro riesgo es cuando no se tiene a los miembros que van a sustentar la auditoría. Justo la auditoría se iba a realizar el día 10 de junio para el encargado de recursos humanos, pero justo el 9 se nos enfermó. ¿Y quién va a sustentar sus puntos, sus cláusulas? ¿Quién tiene las evidencias? Entonces, si vemos un riesgo, hay que preparar como mínimo a 2 personas para que sustenten la auditoría, que puede ser el encargado de recursos humanos y su asistente. Si se enferma el asistente, quede el encargado. Si se enferma el encargado, quede el asistente. Son riesgos que se van o pueden generar a raíz o durante el proceso de auditorías y los cuales nosotros tenemos que estar preparados y saber cómo actuar en ambos escenarios, tanto como auditores y tanto como auditados. Y ahora...
in audio.